you ever see Nate Diaz when they go, hey, were you ever bullied as a kid? The bullying, the picking, did that happen to you as a kid, and is that why you don't tolerate it? Okay. Hell no. And he just looks and he goes, no, I had a big brother. That never happened to you? No, I had a big brother, man. Yes. And his big brother was Nick Diaz. Nick fucking Diaz. ¿Qué pasa, muchachos? No sé las visitas que tendrá este vídeo y tengo que decir que por una vez me importa poco. Me siento más que recompensado compartiendo con vosotros la historia de mi peleador de MMA favorito, el culpable de que me aficionara a este deporte. La mayoría de vosotros conocerá de sobra a Nate, el hermano menor de los Diaz que saltó al estrellato después de su primera pelea contra Conor McGregor y su mítica respuesta a una pregunta de Joe Rogan tras ser el primer luchador de la UFC en derrotar al irlandés dejando a todo el mundo con la boca abierta. Connor's in serious trouble. 1 minute on the clock. Now he's got the back. Now. That's it. He's got the choke. Nate Diaz. He's out. He has done it. Nate Diaz beats Conor McGregor. Nate Diaz, you just shook up the world. How's that feel? Hey, I'm not surprised, motherfuckers. Pero hoy os voy a hablar del que sin duda es el mejor peleador de los dos hermanos, Nick Diaz, aunque a él no le haga mucha gracia que los comparen. Who's the better fighter? That's a stupid question, dude. Yeah, we're both different fighters, we're different weights, you know, it's my brother. I mean, like who would win? It's like, okay, why, like, or what? Like, that's stupid, you know, you're gonna ask me that? Pero para entender quién es Nick Diaz como peleador hay que conocer primero cuáles fueron sus orígenes. Nicholas Robert Diaz nació el 2 de agosto de 1983 en Stockton, California, una ciudad que en aquellos años estaba golpeada por la violencia, la pobreza y el desempleo. Vamos, que no era un entorno amable precisamente. Stockton era una ciudad que fabricaba a tipos duros y Nick, sin duda, fue uno de ellos. En los años 90, Stockton experimentó un aumento significativo de la inmigración, especialmente de comunidades latinas. La ciudad sufría altos índices de pobreza en muchas zonas y eso contribuyó a que hubiera una elevada tasa de desempleo que a la vez alimentaba la delincuencia que llevaban a cabo las pandillas. Stockton luchaba por equilibrar su crecimiento económico con estos desafíos sociales, lo que generó tensiones y una sensación de inseguridad en diferentes barrios de la ciudad. Criado junto a su hermano menor Nate por su madre Melissa en una familia de pocos recursos, Nick vivió una infancia marcada por la lucha. Su padre estuvo ausente la mayor parte del tiempo y la responsabilidad de cuidar a Nate recayó sobre Nick desde joven. Por lo que dicen, Nick fue un niño sensible y callado que sufría de ansiedad debido a los problemas por los que pasaba en los diferentes colegios a los que fue y donde nunca llegó a encajar. Pero consiguió encontrar refugio en el deporte, primero la natación, luego el karate, el wrestling y finalmente el jiu-jitsu brasileño, donde pudo destacar rápidamente bajo la tutela de César Gracie. Para Nick, las artes marciales no eran solo un deporte. Él mismo ha contado en varias ocasiones que más bien eran una terapia, una vía de escape para canalizar su ira, su dolor y una identidad propia que ni él mismo entendía. Quizá por ese contexto en el que creció, desde pequeño Nick Diaz ya fue conocido por tener sus propias normas. When I had Nick in my class, it's just the way he was. Nick was Nick, and Nick was going to do what he was going to do, and if he felt like doing that at that moment, that's what he was going to do. I pulled the fire alarm in her class. I didn't mean to pull the fire alarm, but I was screwing with it too much. And I ended up pulling it. And I was like, oh no, I did not just do that. And then, like, I was the only one standing there. I'm like, it went down. I was like, and she's like, you pulled it. And I was like, oh. It was bad. It didn't surprise me. It was like, oh, Nick. Since all of this, I looked on YouTube and I've seen some videos of him because I haven't seen him since he was a kid. He's the exact same. He doesn't make eye contact. He talks very slow and deliberate, takes a breath between words. I mean, when I saw him on that
video, he was the exact same kid. I had a hard time. I moved around schools a little bit. One school has got one type of people, and then another school has got another type of people. So I got to learn a lot about people, I think, on account of that. I don't know how much I learned in school, but I did get to learn a lot about different types of people. Going to a school where it's not so hard, I really stood out as like a hardcore guy when I'm not so hardcore in a hardcore school. So it was just no fitting in anywhere. What happened was, you know, I ended up in these confrontations all the time because I was gonna fight with this kid, and all his friends were like, "Hey, well, you're gonna fight this guy. You're gonna fight Justin. You're gonna." And I'd be like, "Hey, f*** you." You know what I mean? Because they think it's funny, or they're talking, or someone will come up and be like, "Yeah, you're gonna fight Justin Acello. He's gonna whoop your ass." And I'd be like, "Yeah. You, I'm gonna whoop your ass." And then next thing you know, oh, you that dude, you mess with that dude, now you're gonna, this is so and so now I got problems with this dude, I got problems with this dude. So I'm just, high school was hard time. High school was hard times. Immediately they consider me dangerous. They're like, you hit this guy and you drew blood from him and you cut him and you are dangerous and we can't have you on campus. And I'm like, I was attacked. And that's all I can think about. Like, I didn't even start this, They had an issue with my attendance already because I wasn't having good attendance anyways, because I didn't want to show up at school and end up having to blast somebody. And you don't know if you're gonna get shot or stabbed or jumped at school, because that's what happens to everybody else. It's not like I'm just paranoid or something. I'm not paranoid. I'm not stupid. That's why I win these fights now, because I'm not stupid. It's just like now, before fights, you get a little pumped up. You feel like that when you're going to school. You know how you think you look. Everybody's like, hey, you're sitting there waiting to fight. Then they put these cameras on me. I'm sitting here waiting to fight, and then I'm gonna say I'm back in high school. It's a mess, and you're like, oh, why don't you light the camera? Why don't you get the camera? I'm like, take the camera out of my face already. He doesn't do MMA to be popular. Nick doesn't do MMA to get a pat on the back. Nick doesn't train and fight to get people's approval. Nick does it to survive, because he knows this is his one shot. He's had everything that the world can throw at him. He is not easily intimidated, and you can't break Nick Diaz. Sometimes he gets upset, and when you ask me why he gets upset, it's his inability to express himself verbally. That's why he's a fighter. But when he gets in that ring, he's a poet. He's a poet in motion. He was always told he wasn't good enough. He was always told he's not gonna make it. He was always told you don't belong here, and you're not one of these rich kids. And when he fights, I think he does bring some of that back. And unfortunately for his adversary, that's where that energy goes. If you ask me something stupid, then I'm gonna answer it with something stupid. And if I hear myself talk something stupid and I'm really pissed off, depressed, and bent out of shape about it, I might throw a fucking really serious fit for no fucking reason. I think they look at me like I'm some killer, and I'm just like, that's what I need. That's what I need to portray to my adversary, that I'm gonna fucking kill you. Nick Diaz no tuvo una infancia fácil y su adolescencia no fue mucho mejor. Con la reputación que se había ganado por su agresividad, las bandas de su ciudad empezaron a fijarse en él. Y tan solo la incompatibilidad de una vida de entrenamiento y lucha con una carrera criminal salvó lo que podría haber sido un futuro oscuro para el mayor de los Díaz. Todo lo que había vivido convirtió a Nick en uno de los peleadores más agresivos del momento, tanto dentro como fuera del octágono. Nick Diaz no era un peleador técnico, o al menos no en el sentido estricto de la palabra. Me explico. Nick no entraba al octágono o al ring a competir, él entraba para pelear.
Y aunque en este vídeo hablaré de ello un poco más adelante, ya avanzo que ejemplos de lo que acabo de decir hay varios. Nick Diaz expresaba su agresividad tanto con los puños como con las palabras. Provocaba, insultaba, hablaba durante los combates, bajaba las manos, sonreía con desprecio y de propina te caía una bofetada. Eso por no decir que amargaba la existencia de cualquiera que tuviera que pelearse con él, incluso antes de subirse al octágono. Nick Diaz tenía una capacidad única para entrar en la cabeza de sus rivales. Les sacaba de su plan de pelea y les obligaba a jugar su juego. It was the first time I ever saw Nick talk shit. It was the first fight with Robbie Lawler. Robbie was dangerous. So Nick took that shit talking to DEFCON 5. And the first thing he does, he gets into the octagon. He looks over at Robbie, goes, "Stockton, motherfucker, Stockton!" And Robbie's like, "What the fuck is he talking about?" The entire time the fight is going on, like, "What, bitch? What you gonna do, bitch? What you gonna do, bitch?" And then he hit him. "Oh, bitch, I just stung you, bitch." And every time Robbie Lawler didn't talk back to him, but you could clearly see he didn't anticipate that. Y esa agresividad no era una pose, era real. Nick Diaz estaba cabreado con el mundo, con el sistema, con los promotores, con los periodistas y hasta con los rivales, aunque no los conociera. Para él, cada combate era personal. First impressions are really big, you know. People are going to say what they will about me, but I kind of got to do what I got to do. Yeah, it's ridiculous how people think about you. I get emails and stuff, just weird letters, and I'm just like, why am I even reading this? I'm not living in fantasy delusion. I don't walk out there going, okay, this is tennis, you know. I have people come up to me and try to shake my hand and smile at me, and they try to wish me good luck. Why are you going to have good luck for, you know, I mean, why are you going to say, like, good luck to me? I'm going to come, you know, and I try to wreck you tomorrow, you know, and then you're going to do me, and it's just not. I don't want you to have good luck, you know? All they see is us on TV fighting, you know what I'm saying? And like you said before, there's really no class in someone elbowing you in the face, so why should I have class about taking elbows to the face? You know, why should I watch my mouth? You're trying to knock me out and hit me with elbows and bloody my face in front of my friends and family and the whole world. So I don't care about putting my middle finger up to that, you know what I'm saying? Yeah, that's what I'm saying. My brother's fighting for his life, you know? When someone takes you down and slams you down and then tries to smash your face into the mat, tries to kill you up like that, you know, it's, I just think that the sport, you know, needed a lot to become a sport so that it could be on TV and be what it is, and they need to call it a sport. And I think it helps me to not kind of fall into that delusion of that it's a sport, you know. It's really more than that, you know. It's really a fight like it always was, you know. And I think I win because I understand that. Todo por lo que pasó Nick Diaz provocó que se convirtiera en el luchador que era y sin duda ayudó a que naciera esa agresividad con la que se expresaba. Pero si hubo un hecho que marcó un antes y un después en la vida de Nick Diaz, fue el que tuvo lugar poco antes de su debut profesional. Como cualquier adolescente, Nick había empezado a salir con diferentes chicas hasta que conoció a la que terminó convirtiéndose en su primer gran amor, una joven llamada Stephanie Weiss. Y en una vida llena de conflicto y miseria, ella representaba un refugio donde Nick podía sentirse a cobijo. Un lugar donde toda esa agresividad que le acompañaba a diario se veía sustituida por paz y cariño. Pero una noche, poco antes de su primera pelea profesional, Stephanie fue a una fiesta en casa de un amigo de Nick. Y al pasar las horas y no saber nada de ella, la madre de Stephanie llamó a Nick preocupada por el paradero de su hija. Justo al colgar esa llamada, Nick decidió salir en busca de su novia y se dirigió a casa del amigo donde estaban celebrando la fiesta a la que debía acudir ella. Pero mientras se dirigía hacia allí, Nick vio un accidente en la autopista y... Salté la valla y solamente vi un coche y ambulancias. Se mató a sí misma saltando a la autopista. La mujer a la que quería más que a nada en el mundo había intentado quitarse la vida por tercera vez, y en esta ocasión lo había conseguido. A partir de entonces, jamás volví a ser un niño. Mi infancia se terminó.
Nadie está preparado para un golpe así. Cuentan que Nick Diaz nunca volvió a ser el mismo. Se volvió más agresivo, más hermético y más sombrío. Su refugio volvió a ser el gimnasio, y sus entrenadores cuentan que entrenaba horas interminables, como si buscara calmar su dolor a través del sufrimiento físico. Esa pérdida, invisible para muchos, fue uno de los motores de su carácter agresivo y su relación tóxica con la fama y con el mundo en general. Pero esa herida también ayudó a construir al luchador que veríamos más tarde. Uno que no temía el dolor porque ya lo había sentido de la forma más brutal posible. Esta tragedia impulsó a Nick a esforzarse aún más si cabe para conseguir su gran objetivo. Todos los días corría más de 10 kilómetros hasta la tumba de Stephanie para decirle que cumpliría la promesa que le había hecho, la de convertirse en uno de los mejores peleadores del planeta. Pero como en cualquier historia que merezca la pena ser contada, todo el dolor que Nick había pasado durante esa primera etapa de su vida lo construyó como persona y le empujó a ser el peleador que prometió ser. Nick Diaz changed the game in terms of his elite cardio. He did something that was a new thing, and that new thing was he's not going to hit you with 100% power. He's going to hit you with 50%, but he's going to hit you twice as much and you're never going to get to breathe. And he's going to stay on top of you and he's going to talk to you the whole time. So he's going to fuck with you psychologically. He's going to disrupt your breathing by constantly hitting you. And then once he realizes you're hurt, then he's digging to the body. Then he's putting it on you. And on top of that, black belt jiu-jitsu skills, really good wrestling takedown defense, fucking chin made of iron, and an unstoppable will. Like his will to beat you was just unstoppable. When Nick was at the top in Strikeforce, to this day, I think he's one of the best fighters that's ever done it. To this day. Nick comenzó su carrera profesional en 2001. Peleó en promociones pequeñas como King of the Cage y WEC, pero su gran salto fue a la UFC en 2003. Allí tuvo su primer momento legendario en el UFC 47, cuando noqueó a Robbie Lawler con un derechazo que muy pocos vieron venir. En los años siguientes, Nick pasó por Pride y Elite, y especialmente Strikeforce, donde se consagró campeón del peso welter. En todas estas organizaciones dejó imágenes para el recuerdo gracias a su estilo de pelea. Sus combates contra Takanori Gomi en Pride, Paul Davey en Strikeforce o BJ Penn en la UFC han quedado en la memoria de todos aquellos que lo vieron. En su pelea contra Takanori Gomi, Nick dejó una de sus mejores actuaciones, si no desde un punto de vista técnico, sí de capacidad para resolver la pelea de una forma poco ortodoxa. Gomi llegaba a la pelea como la gran estrella de las MMA de Japón, con un récord de 27 victorias y solo 3 derrotas que le situaban como favorito. Tras empezar el combate con un derribo tempranero sin que pasara demasiado en el suelo, los dos volvieron a la pelea de pie, y a mitad del primer asalto, Gomi conectó una mano al rostro de Diaz que acabó con la espalda del americano en la lona. Después de que la experiencia de Nick lo salvara en el suelo, los dos peleadores volvieron a ponerse de frente y desataron el infierno. Los 2 minutos de asalto que quedaban se convirtieron en un intercambio de golpes fuera de lo normal, en el que Nick impuso un ritmo cerca de lo inhumano. El asalto terminó con Takanori Gomi sin aliento, sin fuerzas para mantener la guardia arriba y huyendo como podía de los puños de Diaz, quien había sufrido un enorme corte en su ceja izquierda, por cierto, lo cual solo fue un aviso para un segundo asalto que empezó como terminó el primero, con un intercambio de golpes que terminó con otro corte brutal en la cara de Nick, pero esta vez en el pómulo derecho. El de Stockton, lejos de venirse abajo por ese corte, siguió en el intercambio como si lo que hubiera recibido en la mejilla hubiera sido un tierno beso de su madre. Y ante la incapacidad de seguir el ritmo de Diaz, Takanori Gomi decidió llevárselo al suelo, dando paso a una de las sumisiones más bellas que se hayan visto en las MMA. Una gogóplata para la historia que ponía fin a un combate que se recordará para siempre. Where did the fight last night rank in terms of, your great fights? I'm sure it was a good-looking fight, I'm sure people thought it would be a good-looking fight, we're both strikers. Hey, I'm the only fucking guy that's gonna box, you should be able to market me or sell me by now or put me on a fucking magazine by now or something because I don't get no play. I haven't been in one fucking magazine ever. Robbie Lawler still gets put in magazines.
You know, what about a motherfucker that can box people up and choke somebody with a go-go? You know, I'm choking people with go-goes and throwing hooks to the head, and nobody else is giving that. 4 años después de aquello, tuvo lugar otra de sus peleas más importantes. En abril de 2011, Nick Diaz defendía el título mundial de peso welter en Strikeforce contra Paul Daley, un striker muy peligroso con una experiencia más que notable en kickboxing. Nick tenía diferentes opciones y la de mantener la pelea de pie no parecía la más inteligente, pero después de un intenso careo segundos antes de empezar el combate, la lluvia de puños dio comienzo. Nick intentaba imponer ese ritmo infernal que pocos, por no decir nadie, podía aguantar, pero en un intercambio de manos recibió un golpe que lo llevó al suelo y que casi da lugar a que John McCarthy, el árbitro de aquella pelea, la detuviera. Pero Nick sobrevivió y consiguió mantenerse de pie para seguir asfixiando a Daley con unos golpes que parecían no tener fin. Y tras unos minutos en los que Diaz empezó a encontrar los huecos en la guardia del inglés, este se fue al suelo abatido por los golpes y la falta de oxígeno que le había provocado el ritmo de Diaz, para que esta vez sí el árbitro diera por terminada la pelea a 3 segundos del final del primer asalto. Nick Diaz lo había vuelto a hacer. No solamente había ganado a Daley, sino que lo había hecho en su terreno. This is a metaphor for life. Yeah. That's what Nick Diaz is. Whatever the fuck you think he is authentically Nick Diaz. Yeah. And the metaphor to me is Paul Daley is a wall. You can dig under it, or you can go around it, or you can trick somebody to give you a rope, or you can climb it, or you can disassemble it. And Nick's like, fuck it, I'm gonna go through it. Yeah. And there are many ways to choose to live your life, and that's how Nick Diaz lives his fucking life. Desde luego que su estilo era único. Lanzaba un volumen de golpes inaguantable, más de 100 por asalto en algunas ocasiones, que se dice pronto. Tenía un cardio infinito que le servía para desgastar a su rival poco a poco, hecho que aprovechaba con su afilado boxeo y un jiu-jitsu de élite, y así lo demostró en su retorno a la UFC. Pocos meses después de su pelea contra Paul Daley, Nick Diaz regresaba al octágono más famoso del mundo en octubre de 2011 para enfrentarse contra uno de los mejores luchadores de la historia. BJ Penn, el hawaiano, también era conocido por imponer en sus peleas un ritmo que pocos luchadores conseguían mantener, pero aquella noche Nick Diaz decidió terminar con sus pulmones. Después de un primer asalto disputado que se llevó BJ Penn, Nick consiguió dominarlo y molerlo durante los siguientes 2, completando una actuación que le dio la victoria por decisión unánime de jueces y afición. Por cierto, esta pelea guarda una última curiosidad que vale la pena destacar, y es que justo después de terminarla, en la entrevista con Joe Rogan en el propio octágono, Nick decidió dedicar una frase al público que pocos sabían que se convertiría en la intro del podcast más importante del mundo poco tiempo después, The Joe Rogan Experience. Welcome back, and I can't wait to see you fight for the title. What's up, Train by day, Joe Rogan podcast by night, all day. Nick Diaz, ladies and gentlemen. Pero Nick también fue perseguido por las sanciones. En 3 ocasiones dio positivo por marihuana, y eso lo llevó a enfrentarse a las diferentes comisiones atléticas, siendo la más infame de sus sanciones la que le impusieron por 5 años tras la pelea contra Anderson Silva en 2015, que aunque Silva fue quien dio positivo por esteroides, manda huevos que fuera Nick Diaz quien recibió el castigo más severo. And it's crazy that they suspended him from marijuana when Anderson Silva tested positive for steroids in that fight, and he got a shorter suspension than Nick. My first fights, I never like Robbie Lawler. I was smoking weed that day. No way. I didn't think there was anything wrong with it. I didn't think there was anything like. I didn't know it was illegal. I was just like, fuck, I'm killing time walking around, walking in circles, in the morning and the afternoon leading up to this fight that's going to happen at 7 o'clock. I'm like, God, can we just kill some time? Of course you want to smoke some weed. Before I walk into the gym, I'm going to smoke some weed. I'm like, shit, I'm going to have to wait, or we're going to have to wait until we leave to smoke. Better smoke right now. I mean, yeah, it's just so what happened with me is when I was a freshman and I was training at the Animal House gym, like back then too, you wouldn't have been able to tell anybody like that you were smoking weed and you're coming. They probably made me leave class just being prejudiced, like, So yeah, when I'd come in, I didn't want no one to know I was fucking lit, but I wasn't about to go in some hour appointment of any type or workout or anything without smoking a little weed first. So, but when I was fucking lit and I didn't want to talk to nobody, and I was like, shit, they're gonna know I'm high. So I would start working out like crazy,
Like, okay, we're in a gym. What do you do here? Work out. Well, that's what I'm doing. I would get right to it, and I would jam out. And I would be in a hurry to break a sweat and get into a workout so that I'm not high anymore. But I'd still be high, but just not in a comfortable high. Right. Not just fucking stoned and sitting there like, oh, fuck. Like everyone's looking at me or something. They're go ahead, look at me. I'm working out. You know, so that really worked out for me. So it was more of an anxiety thing. Yeah, my trick was when I got in there, I'd be fucking loaded, and I was like, shit, I better work out fast. Después de la pelea con Anderson Silva, Nick prácticamente desapareció del mapa competitivo. Pasaron 6 años sin verlo pelear. Hubo rumores constantes de regreso, pero nada se concretaba. Durante ese tiempo, la lucha de Nick era otra, la depresión. En entrevistas esporádicas, Nick confesó que había estado deprimido, que no encontraba motivación y que sentía que la UFC lo había utilizado y desechado. Dicen que entrenaba por inercia, evitaba la prensa y aparecía solo en fiestas o eventos donde se le veía algo desorientado, por decirlo de algún modo. Muchos pensaban que jamás volvería, hasta que sorprendentemente en 2021 se anunció su regreso contra Robbie Lawler. El público se volvió loco, pero el resultado fue duro. Nick Diaz ya no era el mismo. Su cuerpo, su velocidad y su chispa ya no estaban. Aún así, peleó 3 asaltos, dio guerra y finalmente se rindió voluntariamente, algo inédito en su carrera. Para muchos fue triste, para otros fue un acto honesto. Nick sabía que su tiempo había pasado. Like John McCarthy says, you know, being a fighter is a hard life. I take it like a man. I'm like, you know, I'm going in there. I'm going in there to win. Do I feel confident? I never do. I never have. I've always felt like I'm gonna get trashed out there. Like every fight I've ever done. So, how do you feel against Robbie Lawler? How do you feel? I feel like I'm gonna get the out of me. And even when I win, I get beat up worse. Hoy Nick Diaz vive en un estado de semi-retiro. Aparece ocasionalmente en eventos, a veces entrenando y otras simplemente como el peleador que fue. Pero detrás de las cámaras la realidad parece ser más compleja. En entrevistas recientes ha hablado abiertamente sobre su depresión crónica, su desconexión con el mundo de las MMA y su sensación de haber sido malinterpretado toda su vida. You know, I was done being a fanatic like once I started getting in trouble. I realized, like, well, okay, well, I better go pro, because I'm not, you know, I didn't do so well in school. I got in fights in high school, and I couldn't make attendance. And I didn't want to make attendance, because I got my stuff to give me. Because, you know what I mean? Like, like I said, everything I did was exactly what I had to do, and I did it for exactly the right reasons. And anything that I did, I learned from, but it was because, like, you know, of my own ignorance as to it, because, you know, I didn't have no one. My dad wasn't around like that. He was at the same time, like, on a kind of just, you know, ups and downs in life. He was doing what he had to do. The one thing that I came to realize was I was never fanatical. I had a job to do and I did it, and I didn't have time to worry about what people think, how people feel about that. But I got to see how they feel about that. It left me a little insecure with what's going on around me, so I had to go and, like, you know, separate myself a little bit from this fight game. But my whole career has been a loss. Like, every fight I won, every fight I lost, if there's, like, yeah, maybe I made the money, and but... Are you happy, Nick? Are you happy in life? Is life good? No. Y Nick no es alguien que busque la fama, nunca lo fue. Su salud mental sigue siendo una batalla diaria en la que enfrenta, según sus propias palabras, a la ansiedad y a la depresión. Para alguien como Nick Diaz, que siempre tuvo una vida complicada, pues encontrar paz es más difícil que ganar un combate. Y a pesar de todo, miles de fans siguen viéndolo como un héroe. No por sus victorias, sino por su autenticidad. Porque nunca actuó, nunca mintió, nunca se vendió, porque siempre fue él mismo, con lo bueno y lo malo que eso implicaba. Nick Diaz no es solo un peleador, es un símbolo de rebeldía, de autenticidad, de resistencia. Fue el primero en mostrar que la rabia también es una forma de amor y que a veces el más fuerte es el que más sufre en silencio. Su historia no tiene un final feliz, al menos de momento, pero tampoco lo necesita, porque el legado de Nick Diaz no está en los títulos, sino en la memoria de millones que lo vieron pelear con el alma, con cicatrices visibles
y otras que no lo son. Nick Diaz es y será siempre el chico malo con el alma rota. Stockton, California,